que obviamente he hecho la reprueba para que no haya el mismo problema de ayer, ¿no? Entonces ya estoy empezando a grabar lo que es la clase y bueno, esto sí se los voy a subir. Por ahora lo voy a subir por ahora lo voy a subir a la carpeta compartida que tenemos en el Drive, porque justamente estamos utilizando la misma cuenta para subir a la cuenta de YouTube y obviamente me pide el código de confirmación y pues con el código de confirmación tengo que esperar que llegue a un celular que no es mío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Stone Show ya ha reportado este problema, pero creo que no van a tener ningún problema en acceder al Drive compartido que ya les he dado, ¿sí? Gracias Enrique por la camarita. Sí, obviamente entiendo que algunas personas tengamos el internet un poco limitado y obviamente es entre que me vean y escuchar la clase bien, así que yo prefiero que escuchen la clase bien, no hay ningún problema, pero es nice que nos podamos ver aunque sea así por la pantalla. Ok, entonces comencemos chicos, vamos a empezar revisando lo que es el módulo 2. Este módulo 2, si bien es bastante extenso, también tiene bastante parte práctica en todo lo que involucra el avance del módulo. Ya vamos a empezar a adentrarnos con lo que es la estructura de la base de datos como tal. Ya tenemos todo instalado, ya hemos empezado a revisar y en esta parte por favor voy a pedir que abran sus SQLs, trabajen con la instancia que ustedes prefieran. Si no tienen mucho expertise en lo que es el manejo de base de datos todavía, digamos, o sea, sé que hay gente con experiencia ya, les sugiero que trabajen en su instancia que no tiene sensitividad, es decir, con la Case Insensitive. Creo que era la instancia por nombre que hemos instalado, que es Case Insensitive, ¿no? Porque esta va a tener menos dificultad al momento de definir, qué sé yo, si van a poner una tabla y van a tener que escribir un query, y si la tabla estaba con mayúscula y ustedes escriben el query con minúscula y les sale error, entonces hay muchos más problemas que prefiero que se simplifiquen al menos para que aprendan, ¿no? Entonces una vez que ya tengan mayor arranque en todo lo que es el aprendizaje básico, ya pueden utilizar la parte sensitiva, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces por favor les voy a pedir que en paralelo conmigo abran sus maquinitas y las tengan así disponibles, cosa de que mientras vayamos avanzando yo voy a ir haciendo pausas para mostrarles cómo se ve en la UI que tenemos en el SQL, ¿sí? Cosa de que vayamos relacionando tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿ya? En este caso voy a desconectar una de las conexiones que tengo abiertas. Ok, ya tenemos instalado lo que es el SQL, ya nos hemos logueado, ya sabemos cómo loguearnos, ya sabemos qué es lo que representa esto, ya sabemos que acá en la parte superior vamos a ver lo que es las bases de datos. ¿Sí? Hasta ahí hemos revisado, bueno, en realidad hemos visto que acá aparecen todos los componentes, aquí está la gente, aquí está la parte de security, que aquí están los logins, que eso lo vamos a ver hoy día también, y bueno, acá están lo que son las bases de datos, ¿ya? Entonces empezamos a revisar un poquito lo que son las bases de datos ya más adentradamente. Primero, ¿qué es una base de datos? Y el día de ayer habíamos repetido el concepto básico genérico. Hemos dicho que una base de datos es un medio donde yo puedo colectar de distintos lugares la información para poderla organizar o reorganizar para propósitos de tenerla en un solo lado y poderla mostrar después a través de reportes, ¿no? Entonces yo tengo varios sources de información, varios lugares de donde puede provenir la información, provenir la información, y tengo lo que es la base de datos, ¿no? Entonces esta base de datos puede organizar, reorganizar, reestructurar y almacenar tanta información lo requiera, y a través de algún lado puedo yo sacar reportes, ¿no? De esta información que yo requiero, ¿no? Hay dos tipos de bases de datos. Vamos a decir que las bases de datos se dividen en dos tipos principales. La primera es la base de datos de sistemas. Las bases de datos de sistemas son aquellas bases de datos que se crean al momento que se instala el SQL.
no los crea el usuario, los crea el SQL como tal y se caracterizan por guardar información administrativa del SQL y del server donde está realizada la instalación. Información administrativa como ser quién lo instaló, cuándo lo instaló, cuántas bases de datos creó, cuántas instancias están creadas en este server, a qué hora, con qué versión de SQL estoy trabajando, hay usuarios relacionados a las bases de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos 4 bases de datos de sistemas. ¿Dónde puedo ver estas 4 bases de datos de sistemas? Si yo me voy al foldercito de databases y extiendo lo que es System Databases, ahí voy a ver esas 4 bases de datos de sistema. Las principales o la principal... Disculpe, no se está viendo en la pantalla. ¿En serio? Ah, ya. Sí. Pucha, sí, he compartido. Gracias, es que por compartido solo... Ay, perdón. Pantalla completa. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ya, pensé que estaban viendo. Bueno, vamos a decir que, bueno, esto es lo que estaba en el primer slide, por si acaso. Esto es lo que les decía de las bases de datos y que puedo almacenar la información para transformarla en un reporte. Bueno, más que transformarla, obtener un reporte, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, habíamos dicho que hay 2 tipos de bases de datos. Las bases de datos de sistema, ¿no? Entonces, en las bases de datos de sistema, yo voy a empezar a revisarla justamente acá. Se ve mi VirtualBox, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Sí. Sí, se ve. Perfecto. Solo doble check. Ok, entonces aquí están las bases de datos de sistema, ¿no? La principal y la más importante, la que tiene la información administrativa más importante de todas estas bases de datos de sistema es la master, ¿no? Es la que guarda la información más relevante de lo que es la instalación y la configuración, no solo del SQL, sino del server que hostea al SQL, ¿no? Que tiene el SQL, ¿no? La base de datos model, que está relacionada con el análisis services y el integration services, interactúan bastante con esta base de datos. La MCDB, que está relacionada con el integration services y bueno, sí, básicamente es el integration services porque se encarga de lo que son la paquetería de datos. Y la TempDB, que es la que se encarga de almacenar la información temporal, ¿no? Tablas temporales que yo vaya a ejecutarlas, información temporal que yo quiero almacenar por cierto tiempo y después eliminar. Entonces toda esa información se encuentra en lo que es la TempDB. Recomendación, traten de no matarlas a sus bases de datos. Algún rato cuando estábamos haciendo ejercicios resulta que la primera vez que abren su SQL obviamente no tienen ninguna base de datos de usuario. En mi caso tengo porque bueno, me la paso jugando con estas bases de datos, pero cuando les digo asignen un permiso a un usuario que no sé qué y resulta que están trabajando con su usuario administrador y le asignan permisos restringidos a la base de datos master. Y obviamente si no puede abrir el usuario la base de datos master no se va a poder loguear y resulta que nunca habilitaron su SQL, su usuario SA, entonces murió su instancia, ¿no ve? Entonces han corrompido su instancia porque le han dicho a su usuario que no puede acceder, no, permisos denegados de lectura y escritura a su base de datos master, ¿no ve? Entonces ese tipo de cositas, chicos, vamos a tener cuidado. Prefiero que cada vez que trabajemos con logins, con asignación de permisos, sea sobre una base de datos de ejemplo, ¿no ve? Ya sea una base de datos que yo les dé con un script para que se puedan crear, o sea una base de datos que ustedes se creen. Y vamos a ver justamente ahora cómo crear bases de datos, ¿ya? Entonces estas basecitas de datos que son de sistemas son bastante importantes y obviamente si mueren va a morir parte de la funcionalidad que ustedes tienen instalada, ¿sí? Entonces por eso no se tocan, se utilizan, se revisan, pueden obtener información de ellas, sí,
pero de ahí a manipularlas, no, ¿ya? Y por otro lado, tenemos lo que son las bases de datos de usuario. Las bases de datos de usuario son aquellas que el usuario las crea, ¿no? Entonces, prácticamente tienen información relevante que le interesa al usuario o al grupo de usuarios que ha creado esta base de datos, ¿no? Entonces, básicamente son esos dos tipos de bases de datos que existen en lo que es SQL. Preguntas. Perfecto. Entonces vamos a adentrarnos un poquito ya a la creación y a la manipulación de bases de datos de usuario, que es la parte que nos interesa. Las bases de datos de usuario son aquellas bases de datos que los crea el usuario, ¿no? ¿Cómo hago yo a través de la UI para poder crear una base de datos? Entonces me voy a la UI y clic derecho sobre el foldercito de databases y pongo New Database, ¿no? Ahí me va a desplegar la pantalla donde puedo meter la información para crear una base de datos, ¿sí? La información básica necesaria que necesita es poner el nombre de su base de datos. Después todo lo demás se lo puede crear por defecto. Sin embargo, puede haber algunas opciones que son características relevantes o irrelevantes, depende del caso de uso, que puedan ustedes configurar. En este caso, yo me voy a crear mi primera base de datos y tal vez ustedes podrían hacerlo en paralelo a mí. Y con eso, definiendo solo el nombre, yo ya puedo crear la base de datos. No necesito agregar ninguna otra información. Sin embargo, aquí ya nos vamos a detener un poquito a ver lo que es el concepto de la arquitectura de la base de datos. Entonces tenemos dos archivos principales que van a interactuar en lo que es la base de datos. Los datos primarios, los archivos de datos primarios que tienen la extensión MDF y los datos de transacciones o los logs transactions sí, ¿no? Entonces estos dos grandes archivos van a ser la estructura base de lo que es una base de datos, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo, aquí mencionan tres, pero les voy a ir aclarando por qué el secundario. Vamos a ir definiendo un poquito lo que es el dato primario. Entonces el archivo principal tiene la extensión MDF, ¿sí? Es la que básicamente va a agarrar toda la información que yo quiero almacenar, ¿no? Cada base de datos tiene un archivo de datos principales, ¿no? Entonces esta extensión tiene el punto MDF. Adicionalmente, también existen los datos secundarios, los archivos de datos secundarios. Estos archivos son también datos primarios, o sea, también se guarda información relevante. Aquí la información que yo estoy almacenando también se guarda en el archivo secundario. ¿Cuándo pasa que yo necesito un archivo secundario? ¿Qué pasa si mi principal ya está por colapsar, ¿no? Ya ha llegado a su límite de crecimiento y yo ya no puedo meter más información, pero mi base de datos necesita crecer, ¿no? Entonces puedo crearme un archivo de datos secundario, que no es el principal, es el secundario, pero ahí seguir almacenando toda la información que sigue entrando en la base de datos, ¿sí? Entonces es por eso que yo les digo que hay dos archivos principales, lo que es el primario y los logs transaction, y adicionalmente al principal está el secundario, ¿ya? Entonces el secundario tiene la misión de poder hacer extensible el espacio que yo voy a almacenar en mi base de datos, ¿no? Adicionalmente, yo también puedo colocar este archivo en otra localización. Puedo decirle, ok, localízate en otro disco, se parte del tal vez el mismo disco pero otro folder, etcétera, ¿no? Entonces me ayuda también a la portabilidad de datos, impidiendo de esta manera que sea tan fácil atacar una base de datos obteniendo toda la información de uno, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes crean una base de datos y toda la información está localizada en un solo lugar, si el atacante viene y revisa esa información de un solo lugar, pues va a ser fácil accederla, robarla, corromperla, etcétera, ¿no? En cambio, si ustedes la tienen repartida, va a ser mucho más difícil a que
este hecho pase, ¿sí? Y por otro lado tenemos a lo que son los data logs transactions o los registros de transacciones, que en esta se guarda justamente para poder recuperar una base de datos. Aquí yo voy a guardar toda la información de auditoría que va a pasar en la base de datos, ¿no? Entonces, al menos una base de datos tiene al menos un log, ¿ya? Puede tener muchísimos más, pero al menos tiene uno. Entonces, repito, datos primarios, archivos de datos primarios, lo que hace es almacenar la información principal de la base de datos. Transaction logs lo que hace es almacenar la información de auditoría de una base de datos y me permite hacer la recuperación de esta base de datos. Entonces, una vez que he dicho eso, pues me voy a lo que es la consola del SQL y voy a poder observar dónde se encuentran los logs que acabo de mencionar. Entonces, este es el primario y este es el log. Por defecto, adoptan el nombre que yo le he dado a mi base de datos, pero no necesariamente puede ser ese nombre, puedo yo modificarlo, ¿no? No lo voy a modificar para que vean cómo se guarda, pero podrían hacerlo, no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿no? Y aquí voy a tener alguna que otra información relevante, por ejemplo, cuál va a ser el principal tamaño que voy a definir yo para este data, para este file de base de datos, cuánto va a crecer, cuánto va a ser lo máximo que voy a permitir crecer y dónde se localiza este data file, ¿no? Entonces, por defecto, ustedes pueden encontrarlo en C, Programs Files, Microsoft SQL Server, el foldercito de su instancia y lo que es en el folder Data. Si ustedes se van al folder Data, ustedes van a poder aquí ver todos los data y los logs de las bases de datos que tienen creadas. En mi caso todavía no la he creado, por eso no la ven, pero ahorita la creamos, ¿no? Pero pueden ustedes también cambiar el path de donde se encuentran sus archivos sin ningún problema, ¿ya? Vamos a irnos, antes de crear la base de datos, vamos a irnos a la parte de opciones y nos vamos a ir acá a la parte de justamente revisar qué cosas más puedo configurar en la base de datos que me va a permitir utilizarla o customizarla, ¿no? Puedo definir también una colación. Habíamos visto ya el concepto de colación y hemos dicho que puedo definir yo el lenguaje y la sensitividad del dato sobre mi instancia, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le digo, ok, esta instancia es Latin General, va a ser Case Insensitive y de repente viene un cliente mío que se encuentra, que es un banco y se encuentra, no sé, en Europa, ¿no? En la China, ¿no? Entonces, puedo crearme una instancia específica para él. Tendría sentido si tal vez tuviera más de un cliente ahí, porque una instancia sí es una unidad grande de lógica grande de instalación, ¿no? O sea, me almacena campo, digo, me requiere campo, requiere hardware, requiere todo, ¿no? Pero si yo sé que solo tengo un cliente y no tengo perspectivas a crecimiento, pues no tiene tanto sentido hacer la instalación de una instancia. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de hacer toda una instancia, voy a crear una base de datos específica para este usuario que tenga la sensitividad y el lenguaje que necesita mi usuario, ¿no? Entonces acá yo puedo definir, ¿sí? Y no he creado nada más, o sea, no he tenido que crear otra instancia al respecto. Otra opción que es bastante importante y que sí me interesa que la sepan es lo que es el Recovery Model. Voy a mostrarles las opciones que tenemos acá, pero lo voy a explicar más abajito porque me interesa esto verlo junto con lo que es Backup y Restore, ¿ya? Entonces, en el Recovery Model es la manera en la que la base de datos se va a recuperar una vez que yo haya respaldado mi información. Si yo respaldo mi información y yo le digo, ok, vas a hacer full, vas a hacer booklogged, vas a hacer simple, yo estoy definiendo aquí de qué manera se va a recuperar una vez que yo restaure mi información después de haber hecho un backup, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto definido,
después ya voy a, creo que lo demás no me interesa un poco que lo sepan. Básicamente esas son las dos opciones que sí me interesan que sepan. El resto hacen, o sea, tienen su funcionalidad y tienen su razón de ser, pero ahorita creo que no hay una que pueda ver que se tenga algo útil para el curso, digamos, que sepan, ¿no? En los file groups, que son grupos de files que yo creo para la base de datos también, tampoco me interesa que sepan mucho eso, ¿ya? Entonces, hasta acá yo he definido lo básico y tal vez un poquito más de lo que es una base de datos al decirles la parte de los logs, las opciones para poder definir una base de datos, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, creo mi base de datos, se va a ver desplegada en el tree que tengo en la consola, y puedo estar revisando lo que es mis archivos de data y de log. También van a aparecer ambos acá, ¿no? Aquí está el data y aquí está el log. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Pregunta. Bien. La base de datos secundaria, ¿solamente es uno o puede haber varios? La base de datos secundaria puede haber varios. Perdón, creo que eso no les he mostrado. Muy bien. Cuando yo estoy definiendo una base de datos, bueno, vamos a hacer aquí. ¿Qué pasa si yo ya había definido mi base de datos, ¿no? Y resulta que empieza a crecer y yo quiero empezar a agregar, ¿no? Entonces puedo agregarlo acá, ¿no? Tantos tú quieras, puedes ir agregando tus datas, ¿sí? Aquí le das nombrecitos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 7, ¿no? O el nombre que tú quieras al final, ¿no? Y puedes agregar tantos tú quieras, ¿no? Y obviamente te dan dónde se van a guardar, qué es lo que van a hacer y todo. ¿Sí? Ok, gracias. Vamos a removerlos para que siga con el ejemplo básico. Pero sí lo pueden hacer, ¿no? Sí pueden agregar más. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí. Entonces, ahorita vamos a ver dos conceptos principales que van súper linkeados a lo que es la creación de la base de datos, que básicamente son las acciones que se relacionan con lo que es una base de datos. Dos de las acciones más comunes y importantes que pueda tener una base de datos es lo que es el backup o el respaldo de información, y lo que es el restore o el restaurar la información, ¿no? Entonces ambas van de la mano. ¿Por qué razones yo podría respaldar mi información? Por seguridad, por evitar ataques, o en realidad para estar seguro en caso de que me ataquen, no sé, para poder hacer auditoría de datos. También es una manera de realizar backups. En general es una acción súper recomendada casi para todos, ¿no? La frecuencia con la que la realizan pues va a depender del caso de uso del cliente, ¿no? Por ejemplo, un banco tal vez va a realizar todos los días al cerrar su cierre de día, ¿no? O todas las semanas, etcétera, ¿no? Generalmente los bancos lo hacen todos los días. Incluso hay bancos que los hacen a cada hora, ¿no? O cada 3 horas, etcétera, ¿no? Entonces la manera de respaldar la información va a depender mucho del cliente con el cual están trabajando. Y hay otros casos donde los clientes, qué sé yo, está bien que lo hagan cada mes o cada 3 meses, ¿no? Entonces no hay mucha importancia en la sensitividad de información que manejan, ¿no? Depende mucho de eso, cómo vayan a hacer su backup. Y el restore obviamente es la acción complementaria a lo que es el backup. Si voy a sacar un respaldo y voy a tener un dato que va a tener información importante, ¿cómo lo vuelvo a poner como si fuera una base de datos, ¿no? Esa es la parte de restaurar. Y aquí viene el concepto que les decía, la parte del recovery model. En la parte del recovery model vamos a ver lo que son los 3 puntos de recovery model. Uno, lo que es el simple recovery model, el full
Recovery Model y el Booklogged Recovery Model, ¿no? Les había adelantado un poquito que justamente el Recovery Model es la manera en la que una base de datos se recupera, ¿no? Entonces yo puedo poner acá justamente cómo quiero que mi base de datos se recupere, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo lo que es el Simple Recovery Model. Perdón. El Simple Recovery Model tiene o guarda o almacena lo mínimo del log. O sea, siempre que tiene el log, toda base de datos tiene un log, pero el simple, cuando yo le digo a una base de datos C simple, lo que hace es almacenar lo mínimo del log. Siempre lo reduce a su mínima expresión. Entonces casi no guarda información de transacciones, ¿ya? De transaction logs, no guarda, ¿no? Entonces la DB no recibe mucho cambio. ¿Cuándo es recomendable poner una base de datos en simple? Cuando su base de datos no va a recibir muchos cambios, qué sé yo, ustedes insertan datos, no sé, cada mes, cada 3 meses, no tienen mucha recurrencia de información al insertar sus datos. Ahí vale la pena meter una base de datos como simple, ¿no? Y también cuando ustedes saben que la recuperación no es crítica, ustedes saben que hace rato les he mencionado que los transaction logs sirven para recuperar la base de datos, ¿no? Entonces, mientras más información tienen los transaction logs, más, ¿cómo lo pongo? Más potente va a ser la recuperación, más información voy a tener al momento de recuperar mi base de datos, ¿ya? Entonces, si yo no tengo transactional logs, pues voy a tener la información del data y no de auditoría, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, no era tan crítico tener esta información porque, bueno, que tenga esto ya me sirve, ¿no? Pero si ustedes le hacen eso, qué sé yo, a una entidad policial, a un banco o algo crítico, pues no es un caso de uso aplicable, ¿no? No es, su recuperación es crítica, tiene alta concurrencia, pues no aplica, ¿no? Entonces, más o menos así ustedes deciden qué tipo de recovery model le pueden poner a su base de datos, mirando a futuro y viendo un poquito el contexto de cuál es la información que yo manejo, ¿ya? Entonces, simple es para eso. Full, ¿no? La parte de full guarda absolutamente todas las transacciones, tanto de log y de data, y los logs no se eliminan automáticamente. En el simple sí se eliminan automáticamente. ¿Por qué? Porque van creciendo y no es que no existan, ¿no? Sí existen, pero una vez que llega a un límite, a un threshold, digamos, delimitado internamente en el SQL, se borra, ¿no? Y se queda con lo mínimo. Crece y se borra, crece y se borra, crece y se borra. En cambio en el full crece y nunca se borra, ¿ya? Entonces no se borra automáticamente, es decir, el usuario puede borrarlo como cualquier otra base de datos lo puede hacer, pero en el full no, o sea, no existe una manera automática de borrar, ¿no? En cambio en el simple sí. Entonces eso, ¿no? El log crece indefinidamente hasta su límite. Y sirve para poder hacer backups en casos de desastre, ¿no? Porque sí, qué sé yo, si yo sé que vivo en una zona donde hay un montón de terremotos, catástrofes climáticas, pues voy a tener que hacer backups cada cierto tiempo, ¿no? Para poder recuperar la información y obviamente esta información almacenarla en un server donde no sea el lugar donde está pasando esas cosas, ¿no? Sirve para poder hacer backups en caso de desastres, se le he dicho, requiere bastantes recursos y espacios y obviamente sí requiere, ¿verdad? Porque si yo estoy almacenando tanta información y yo sé que lo crece indefinidamente hasta que llegue a su límite, pues la información que voy a requerir va a ser, el espacio de lógico, físico que voy a requerir para almacenar toda esta información va a ser bastante, ¿no? Entonces eso, pero en caso de que tengan un cliente que es crítico realmente guardar y respaldar su información, la opción más aceptable, la que más se recomienda es esta, ¿no? Poner a su base de datos como full. Y Booklogged justamente se trata cuando ustedes tienen una base de datos que tiene mucha concurrencia. Por ejemplo,
Imagínense que tienen una página online donde están vendiendo, no sé, videojuegos, y todo el mundo está entrando a comprar, ¿no? Entonces saben que varios usuarios están entrando y haciendo transacciones cada rato, en paralelo y desde todas partes del mundo, ¿no? Entonces, esa información que viene en bulk es baches de información, ¿ya? En trozos de información que viene desmedidamente, pues puede causar un colapso en la información que yo estoy almacenando en mi base de datos. Y cuando yo sé que mi base de datos es de este tipo, pues lo que hago es ponerle el recovery model como booklogged, ¿no? Porque me va a ayudar a evitar que mis transacciones crezcan desmedidamente, ¿no? O sea, que se desborden al crecer y pues mi base de datos colapse o se vea conflictuada en cuanto a los datos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esas situaciones, pues elijo booklogged. Y justamente eso, ¿no? Es usado para las bases de datos que usan el bulk insertions constantes, ¿no? Justamente lo que les decía, ¿no? Concurrencias bastantes a las bases de datos. Si ustedes tienen ese caso de uso, pues esta es la mejor opción para poder ponerlo en su recovery model. ¿Ya? No sé si existe alguna pregunta sobre lo que es recovery model. Ok. ¿De qué ha servido todo el preámbulo que les he hecho? Pues justamente por eso, ¿no? Porque al momento déjenme abrir un Paint para que les explique esta partecita, porque voy a dibujar un par de cosas, ¿ya? Al momento de yo sacar el backup de la información que estoy queriendo hacer, pues tengo que fijarme qué tipo de base de datos estoy teniendo, ¿ya? Entonces, en cuanto a respaldar la información, existen tres tipos de backups que yo puedo hacer a mi base de datos. Uno lo que es el full backup, otro es lo que es el differential backup y otro lo que es el transactional backup. Perdón, no les he mostrado y quería mostrarles. Bueno, en realidad sí les había mostrado, ¿no? Entonces aquí ustedes realizan el cambio de recovery model a lo que realmente les convenga, ¿no? Depende, yo que sé, esta base de datos va a ser simple. Entonces si yo entro acá, veo propiedades y veo options, veo que se ha almacenado lo que es el recovery model de simple, ¿no? Entonces así puedo tener distintas bases de datos con distintos recovery models. Generalmente se crea con full, así que le vamos a poner booklogged, ¿ya? Ok, ahora sí. Entonces en la parte de los backups, les decía, tenemos tres tipos de backups. El primer backup es el full. Y voy a ponerme aquí una pizarrita para mostrarles un poquito lo que es las bases de datos, bueno, el backup de base de datos y cómo se diferencian uno entre otro, ¿ya? Entonces, si yo tengo un backup inicial 1, en realidad una base de datos 1, voy a sacar backup de esta información a las 10 am, ¿sí? A las 10, y aquí va a decir full backup. En este full backup yo voy a almacenar absolutamente toda la información que está en la base de datos, todo, tanto transaccionales como data, todo, absolutamente todo, y lo almaceno, incluida la acción de backup. Es decir, que en mi información del log va a haber un row, ¿cómo se dice row en español? Una fila. Exacto, gracias. Una fila de información que me va a decir que se ha sacado el backup, un full backup a las 10 am para la base de datos XX, ¿sí? Incluida esa información va a entrar en lo que es el full backup. Entonces, eso es básicamente el full backup. Resguarda más bien toda la información que se encuentra en su base de datos. Y también al resguardar toda la información es la más costosa en términos de hardware y software que necesitamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solo voy a necesitar
disco, memoria, sino también espacio donde almacenarlo, ¿no ve? De hecho, la acción como tal consume estos recursos del server donde estoy localizada. Pero al momento de decir dónde voy a poner este archivo que estoy guardando, dependiendo la cantidad de datos que almacene, pues esto puede ser bastante costoso, ¿ya? Tal vez al principio de cada empresa no resulte muy costoso, pero mientras más va creciendo la empresa, obviamente más información tiene y más tamaño en base de datos tiene. Entonces más costoso es el almacenamiento, ¿ya? Pero obviamente es el más seguro porque tiene absolutamente todos los datos que ustedes tienen en el momento que lo sacan. Por otro lado tenemos lo que es el diferencial. Este está basado en el último backup que yo voy a realizar, en el último full backup que yo voy a realizar, y solo se respalda la información desde el último full backup. Y voy a ponerles un caso de uso. Ok, en realidad este es mi primer caso de uso. Aquí he sacado un full backup y voy a tener la misma base de datos, obviamente más grande porque ha pasado cierto tiempo, y voy a sacar a las 11 AM un differential backup, ¿no? Entonces, ay, perdón, quería dibujar. Aquí arribita lo voy a dibujar una base de datos más chiquitita, ¿ya? Que esta es la original, ¿ya? La original. El full backup va a tener la información de aquí hasta el momento que yo saque el full backup, ¿no? De todo lo que tenía mi original hasta el momento que yo estoy sacando el full backup, que es de las 10 AM, ¿sí? El differential backup, ¿desde dónde creen que va a tener la información? Acorde a como dice su teoría. De las 10 a las 11. Exacto, ¿no? Entonces, el differential backup va a agarrar la información de las 10 hasta las 11 de la mañana. Entonces, va a agarrar cuándo fue el último full backup que realizaste. El último full backup que realicé, perdón, el último full backup que realicé fue a las 10 AM. Ok, a partir de las 10 AM hasta donde estoy ahorita, saca toda la información. Perfecto, lo saca la información. Ok, hasta ahí parece que se comprende. Pasa una hora más y yo quiero sacar otro differential backup al mediodía. ¿Desde dónde agarra la información? Desde el full backup. Desde el último full backup. Desde 10. Hasta las 10 por el full backup. A ver, póngamelo en el chat. ¿Quiénes dicen De 10 10? ¿Quiénes dicen 11? Ya Miriam desde las 11. Ahora está. Herbert desde las 10. Vamos, chicos, esto cuenta como participación por si acaso, ¿no? Esto si es que se considera un full backup, desde el último full backup, ¿no ve? Ok, ¿sí, no? Entonces la teoría dice que todos los differential backups se van a sacar desde el último full backup. Entonces va a venir desde acá y va a sacar otra vuelta un differential backup. Entonces voy a tener desde lo que ha pasado a las 10 hasta lo que ha pasado a las 12, incluido lo que había pasado en las 11, ¿sí? Entonces de 10 a 12 yo voy a tener toda la información, ¿sí? Ahora, sé que todavía no hemos visto el restore. Bueno, en realidad todavía no les voy a complicar con eso. Mejor sigamos.
¿Ya se entiende? Entonces siempre revisa el último full backup. Si yo agarraría acá y en este punto yo haría un full backup, no sé, a la 1, ¿ya? Aquí voy a hacer un full backup y aquí voy a hacer un differential backup, a las 3 de la tarde. Lo que va a hacer es agarrar desde ya este último full backup, ¿sí? Este último. ¿Por qué? Porque ya este ya no es el último full backup, este va a ser el último full backup que voy a tener, ¿ya? Y obviamente este full backup va a agarrar desde el original hasta acá, ¿sí? ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, porque necesito que esto comprendan bien para después ver cómo se va a restaurar. Yo tengo una consulta. Dime, En el de la 1 de la tarde tenemos un full backup. Vamos a agarrar desde el primer full backup que teníamos, que era a las 10 de la mañana, ¿no ves? En realidad va a agarrar toda la información que tiene desde el principio de los tiempos, ¿ya? O sea, incluso antes de que hayas hecho el último full backup, ¿ya? Va a agarrar otra vuelta todo. O sea, desde el primer full backup que se ha realizado desde el inicio, ¿no? Sí, ¿No ves? exacto. Desde el primer full backup, Exacto. no del día. Exacto. Allá. Gracias. De nada. Ok. Entonces, o sea, entendido lo que es differential backup. Aquí vamos a poner differential backup y full backup, ¿ya? Entonces nos vamos a ver lo que es el transactional backup. El transactional backup también está basado en el último full backup, pero a diferencia del diferencial, lo que hace es se basa en el último full backup, pero cada vez que se saque un log backup va a ser incremental. ¿A qué me refiero? Porque los full backups son casi constantes o se recomienda que se saque constantemente. Vamos a tener el mismo caso de uso. Aquí está mi base de datos original, digamos. Aquí está la 1, aquí está la 2 y los mismos datos, ¿ya? Yo no voy a volver a poner los datos porque aparte que no tengo el mejor pulso del mundo. 4 y 5, ¿ya? Entonces vamos a ver, acá hemos sacado un full backup, acá hemos sacado, en vez de un diferencial vamos a sacar un log backup. Entonces la teoría dice que el log backup va a ir desde el último full backup hasta donde yo estoy sacando el log backup. Ok. Aquí quiero sacar otro log backup. ¿Desde dónde va a ir? ¿Del 1 al 3 o del 2 al 3? Ahí Miriam dice del 1 Del 1 al 3. Del 1 al 3, del 1 al 3, del 1 al 3. Ok. En este caso va a ir del 2 al 3. ¿Sí? Esa es la diferencia en un differential backup y un log backup. Estos son incrementables, autoincrementables, y van primeramente se basan en un full backup. Sí o sí, para ambos tiene que haber un full backup. No pueden sacar un differential backup o un transactional log backup si no hay un full backup primero. Pero el differential va siempre desde el full backup hasta donde yo vaya a tomarlo. El log backup no. ¿Por qué? Porque la información es casi constante, es incremental. Entonces dice, o sea, ¿había antes un full backup? Sí, había un full backup. Entonces voy desde ahí hasta acá. ¿Había antes un full backup? Sí. ¿Pero había antes un log backup? Sí. Entonces este log backup ya tiene información. Entonces yo voy a ir y voy a sacar desde este último hasta acá. Y lo mismo, si aquí yo vuelvo a agarrar y puedo poner otro, va a volver a venir desde acá hasta acá. ¿Ya?
y así sucesivamente. Mientras más saque, bueno, va a venir solo el espacio que le faltaba sacar, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre un differential backup y un log backup, ¿ya? Ahora, la pregunta tricky que va a valer por un par de puntitos va a ser la siguiente. Ok, tenemos nuestros backups, ya los hemos realizado, ya los hemos puesto en un lugar donde los vamos a guardar. Llega el momento de restaurar. La restauración es hacer, básicamente, volver a lo que estaba originalmente, ¿no? Entonces, para restaurar, yo necesito elegir qué cosas voy a restaurar. En un full backup no hay mucho problema, ¿no? Elijo el filecito que me ha guardado para el full backup y lo restauro y punto. Si yo necesito restaurar aquí la información, vamos a cortar hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí, digamos, hemos llegado hasta el punto 3 y nuestro server murió. Tenemos 3 archivos en ambos casos, el 1, el 2 y el 3. Para restaurar en el primer caso, que es lo que tengo en la base de datos 3, ¿qué archivos necesito? ¿O cuántos archivos necesito y cuáles? Donde este es el archivo 1, este es el archivo 2 y este es el archivo 3. ¿Qué archivos necesitaría para tener esta base de datos? Solamente el 3. Igualmente, solamente el 3. Diferencias backup. Ya. ¿Alguien más? Yo creo que considero desde el 1, que sería el full backup. Y como estamos en el 3, el full backup entraría igual el 2. El 1 y el 2, 2 archivos. O sea, en tu caso dirías el 1, el 2 y el 3. Necesitarías los 3 archivos. Sí, porque estamos evaluando el 3, ¿no ve? Sí. O sea, queremos llegar al punto como quiero llegar al 3. Sí, exactamente. Sí, entonces en ese caso los 3. Ya, Miriam. Ok. Entonces, en este caso, miremos un poquito qué es lo que va a pasar. Tenemos nuestra base de datos original y ha pasado un X tiempo y hemos realizado un full backup, ¿no? Entonces, después de eso ha pasado 1 hora y hemos realizado un differential backup que ha ido desde mi último full backup hasta acá. Ha pasado 2 horas desde el último full backup y hemos realizado otro differential backup que ha ido desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cuántos archivos necesito para llegar a lo que tengo acá? Recuerden que este 3 es la unión de mi original, el 1, el 2 y lo que pasó en el 3. Entonces, ¿qué necesito? Si tengo 3 archivos, ¿cuáles necesito? Necesito el full backup. ¿Por qué? Porque el full backup ha ido desde mi original hasta el X tiempo que yo lo tomé, ¿sí? Necesito este y necesito este. ¿Por qué? Porque este ya tiene lo que pasó en el 2. Ya tiene lo que pasó, ¿no? Esta partecita de acá ya es esto. Entonces no necesito sobreescribirlo. Yo tengo esto y tengo esto. Entonces básicamente yo podría obviar este archivo. Lo podría eliminar y no pasa nada. Voy a llegar al mismo resultado. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo voy Sí. a tomar como un sí. Sí. Ok, entonces eso. Misma pregunta. ¿Cuántos archivos necesito restaurar en el caso de lo que es un log backup? El 3, el 2 y el 1. En ese caso serían todos, ¿no? Del 1 al 3. Exactamente. Aquí no puedo obviar ninguno, porque ninguno se sobrepone al otro, ¿no ve? Necesito el full backup que tiene desde el original hasta el 1, necesito el 2 porque tiene desde el 1 hasta el 2 y necesito el 3 porque tiene desde el 2 hasta el 3. En este caso necesito los 3 archivitos,
¿no? Entonces acá ya ven, porque muchas veces yo veo que cuando están haciendo sus differential backups no reconocen esta diferencia mucho porque hacen differential. Ok, perfecto, se han ahorrado el tener que hacer esta sección. Perdón, estoy tratando de señalarles la pantalla como si estuviera presencial. Esta sección como si no la hubieran pasado, ¿no veo? O sea, como si realmente no vieran que han duplicado la información en este lado y restaura. ¿Qué hacen al hacer esto? Tal vez no va a impactar porque se van a sobreescribir los datos, pero lo que están haciendo es recargar de información innecesaria. Y aquí estamos hablando 1 hora, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si son días, si son meses, si son teras de información? Entonces no es tan trivial hacer eso en esos casos, ¿no ve? Entonces sí me ayuda el differential backup. Entonces me dice, bueno, ¿para qué me ayuda si lo duplica aquí al final? No es lo mismo hacer acá un full backup, que va a tener que venir desde el original hasta acá, que hacer directamente solo estito, ¿no? Entonces realmente ayuda bastante a minimizar el impacto. Y al final también para restaurar este y el restaurar este, es mínimo el esfuerzo que se hace versus lo que tendría que hacer restaurando un archivo súper grande como un full backup o varios archivos de differential backups innecesarios, ¿sí? Entonces no sé si tienen alguna pregunta o la parte del backup se ha entendido. Ok, entonces vamos a ver, perdón, creo que no les he dado mucho tiempo a pensar. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces vamos a ver un poquito cómo se ve en la UI justamente todo lo que hemos visto en papelito, ¿ya? Entonces acá, yo voy acá y como encuentro lo que es, puedo agarrar y hacer acá, ¿dónde está? No, mentira. Tengo que hacer clic derecho sobre la base de datos, task, y voy a encontrar lo que es el punto que dice backup, ¿no? Entonces backup, lo reviso y aquí me va a abrir una ventanita, un pop-up, que me va a mostrar lo que son la información que necesito para realizar un backup. Está por un lado lo que es la base de datos y aquí les va a mostrar absolutamente todas las bases de datos que en realidad ustedes podrían escoger cualquiera, no la que han seleccionado, pero por algo han seleccionado esa, ¿ya? Y aquí les sale el recovery model, ¿ya? Que está como grayed out. Y acorde al recovery model se define qué tipos de backup se pueden hacer. ¿Quién me dice por qué aquí solo me muestra 2 tipos de backup y no 3 tipos de backup? Porque es el simple. Exactamente, porque es el simple. ¿Y por qué no te muestra el log backup? O sea, ¿cuál sería la lógica relacionada a eso? Porque en el simple utilizábamos, o sea, se utiliza lo mínimo de log transactions. Exacto, entonces no tiene sentido sacar un backup de logs cuando no estoy almacenando logs, ¿sí? Entonces no existe log backup para las bases de datos con recovery model simple. Primera cosa, ¿ya? Si yo estoy haciendo el recovery model, si yo estoy haciendo el backup de una base de datos que es full, pues yo voy a ver el full backup, el transactional log backup ahí mostrado, ¿sí? Entonces básicamente esa es la idea. Justamente acá yo defino qué tipo de backup voy a realizar. Ojo, si ustedes van a escoger differential o transactional, se va a fijar que su base de datos al menos tenga ya un full backup sacado. ¿Cómo sé? ¿Cómo yo sabría? Si yo no sé, digamos, quién ha sacado o qué fulanito ha venido y ha sacado el backup a esta base de datos. Entonces yo podría entrar acá y aquí me dice las backup taken, ¿no? O sea, el último backup que se ha sacado para esta base de datos, none. No ha habido ningún backup que se ha sacado de esta base de datos. Entonces, lo primero que yo necesito hacer en esta base de datos antes de sacar un differential o un transactional log backup es sacar un full backup. Y eso es lo que vamos a hacer. Clic derecho, task, backup. Y aquí yo voy a sacar un full backup. Acá
ustedes le ponen el nombre del backup con el que ustedes van a querer verlo cuando vaya a ser restaurado, ¿no? Pueden dejarlo por defecto, pueden cambiarle de nombre, pueden ponerle una descripción, etcétera, ¿no? Entonces básicamente eso pueden hacer. Acá, bueno, cuando expira pueden ponerle un punto de expiración. Casi yo nunca lo seteo, pero obviamente hay escenarios y escenarios. Yo nunca lo he necesitado poner, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si yo requiero, almaceno millones de backups? Entonces voy a decir, yo sé que saco todos los días backups. Cada cierto tiempo borren todos los que ya están expirados, ¿no ve? Entonces voy expirando mis backups, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no los necesito, porque estoy sacando nuevos constantemente. Y también el destination. En la parte del destination yo puedo almacenar en lo que es un disco. Puedo almacenarlo en lo que es el path por defecto, o puedo crearme un nuevo path donde se almacena justamente en esta carpetita que dice backups, y aquí va a ir almacenando sus backups. O pueden remover esto y crearse un nuevo pathcito que sea un poquito más fácil de encontrarlo, tal vez en un disco, digamos acá, ¿no? Entonces backup punto back. Por favor pongan esta extensión porque va a ser mucho más fácil encontrar su archivo cuando quieran mostrarlo, ¿no? Cuando quieran restaurarlo, perdón. Entonces, si ustedes ponen el punto back, va a ser mucho más fácil poder encontrar este archivito de el punto back, ¿no? Entonces, ok, y ya han puesto esto, listo. Algunas otras opciones, pues pueden decir que si tienen algún backup que ya se llame lo mismo, que lo sobrescriba. Esto no, pueden verificar el backup cuando se haya terminado, que ya terminado correctamente. Si es que existiera algún error, pueden decirle que igual continúe haciendo el backup, no importa que tenga su backup errores. No es muy recomendado, pero lo que hace es impedir que se pare una serie de acciones que tal vez están pasando durante la ausencia humana, digamos, que si yo dejo en la noche y yo sé que una de las 10 acciones que tengo que hacer es sacar un backup, y si falla el backup va a fallar todas las demás. Entonces, a pesar de que falle, prefiero que me continúe. Si hay un error, y al día siguiente yo lo revisaré, digamos. Esa es una de un caso de uso, digamos, de que podría usar yo esta opción. El resto, si no hay mucho problema. Ok, una vez que sacan su backup, les va a salir este dialoguito y que dice que el backup ha sido sacado correctamente, y ustedes se pueden ir a lo que es su disco y sacar y ver el backup que han sacado, ¿sí? Ustedes ya han revisado ese backup, pues ya lo tienen ahí, ¿ya? En ese caso, si yo ya puedo ver las propiedades de mi base de datos, yo ya voy a tener acá seteado una hora en la que sea, y una fecha y una hora en la que se ha sacado el full backup, y ya voy a poder agarrar y sacar un differential backup y un transactional log backup, ¿no? Entonces voy a poder ir acá y voy a decirle ok, ahora saco un diferencial y hago exactamente lo mismo, ¿no? Y puedo agarrar, puedo sobreescribir y que en este mismo se guarde todos los files, o puedo crearme un nuevo file, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que sí me interesa que la sepa. Cuando ustedes tienen su punto back y le dicen ok, guárdame ahora ahí el diferencial, va a ser un mismo archivito, pero cuando lo pongan a restaurar les va a aparecer como dos cositas, uno donde estaba el full backup y el otro donde estaba el differential. O pueden hacer que este sea el full y le dan otro path o otro nombre para su differential, y así van a tener dos archivos distintos para la misma base de datos, ¿no? Entonces pueden hacer cualquiera de los dos, no hay ningún problema. El SQL igual va a reconocer a cuántos backups se han sacado y cuántos files de backups tienen, ¿ya? Preguntas. ¿Alguna?
Ok, entonces, y para esto me voy a reconectar a mi maquinita, por favor, porque por alguna razón la ventana de login, no de login, del Restore aparece entrecortada cuando tengo el cliente así. Así que me voy a conectar remotamente a la máquina para que no aparezca nada cortado. Es la misma por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a simular que estamos haciendo este caso. Le hemos sacado backup a esta base de datos. Vamos a simular que obviamente donde yo voy a restaurarla, la base de datos no va a existir, ¿no? Vamos a simular que estamos restaurando esta base de datos. La función de restore es básicamente traer otra vuelta online la base de datos que yo tengo en .back. Entonces aquí está la opción, clic derecho sobre el folder de databases y la opción Restore Database. Una vez que yo tengo el Restore Database, tengo la opción de elegir si quiero restaurar desde una base de datos, que yo puedo tener la base de datos ahí, viva, y que quiero tener otra información disponible, o la más común, que puedo hacerlo desde un device, ¿no? Entonces acá, que la puedo hacer desde un device, yo voy y escojo la localización donde se encuentra el .back que yo he sacado. Entonces en este caso mi .back estaba aquí y ok, ¿no? Entonces lo primero que va a hacer es decirte, y si ustedes sacarían más backups sobre este archivito, aquí les va a aparecer listado, todo listado, differential backup, transactional log backup, todo, ¿ya? Entonces acá les va a aparecer la información relevante de lo que era el backup, les va a aparecer lo que es el nombre del backup que ustedes le han puesto, no el original, el nombre que ustedes le han puesto al momento de hacer el backup, y bueno, cuándo lo ha sacado, dónde lo ha sacado, qué nombre de base de datos tiene, y bueno, información administrativa, ¿no? ¿Qué usuario estaba manejando esta base de datos antes, etcétera, ¿no? ¿Cuándo fue el último backup que se tomó? Y ustedes pueden ver aquí una línea de tiempo de qué historial ha seguido su backup, ¿no? Puede que aquí hayan tomado un full backup, aquí han tomado un differential backup, acá han tomado un transactional log backup, ¿no? Entonces también ustedes pueden decir de qué rango a qué rango quieren restaurar su información en caso de que lo quieran, ¿no? Y por defecto está desde el último backup tomado, no desde el último full backup, desde el último que se ha tomado, ya sea cualquiera que haya sido este, ¿sí? Entonces una vez que tienen eso pues por la parte de general, que básicamente es lo más importante y relevante que necesitan saber. Adicionalmente también está esta otra opción que también muchas veces es útil saberlo. ¿Por qué? Porque a veces donde restauramos o de donde sacamos, como no tenemos toda la información de cómo ha venido mi información de backup, a veces tienen problemas con restaurar por defecto. Entonces muchas veces se utiliza lo que es el relocate all files. ¿Qué significa? Su backup tiene los filecitos del data y del log, el de la base de datos que habíamos visto, pero puede que se encuentren, no sé, no se han creado bien, no se han sufrido algo durante el ataque que han tenido antes de sacar el backup, no sé, N cosas, ¿ya? Entonces yo puedo decirle, ok, vamos a guardar toda esta información, pero en algo o en un lugar que yo quiero restaurarlo, que yo sé dónde lo voy a restaurar, ¿no? Entonces siempre me da el original y siempre me dice dónde quiere restaurarlo. Entonces yo le puedo dar otra localización donde yo quiera restaurarlo, ¿ya? Es útil, se utiliza bastante, sí, bastante, y es bueno saber que esto, ¿no? Y además que también por defecto les da el C, program file. ¿Qué pasa si ustedes están queriendo restaurar y saben que no tienen espacio en el C y quieren restaurar en otro lado? Pueden hacerlo, ¿ya? Entonces para esto también se utiliza la opción de relocate, perdón. Aparte acá también tienen algunas opciones un cachito más avanzadas para lo que es la parte de restore, que se basa muchas veces en cómo quieren que se recupere. Por ejemplo, si ustedes están recuperando una base de datos y saben que están recuperando logs, que se llama backups de logs, ¿no? Entonces son, digamos, tienen 10
lo primero que van a recuperar es el full backup, después todos los transactional logs backups, ¿no? Porque necesitamos poner toditos. Y cada uno se encuentra en distinto lugar. Entonces primero voy a recuperar el full, después voy a ir a un lugar, voy a recuperar 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes la ponen en su base de datos viva, o sea, de primera que restaure y esté online, pues pueden pasar que las personas puedan empezar a agarrar información de esta base de datos, ya sea para sacar transacciones o para modificar datos o para hacer cualquier cosa. Entonces, lo que pasa es que esta información puede ser corrompida por los datos de usuario que están consultando la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos a poner on hold un cachito a la base de datos hasta que sepamos nosotros que ya está restaurada con totalidad, ¿sí? Entonces, justamente lo que se hace es ponerle, cuando al momento que restaurar, yo le voy a poner con no recovery, porque no lo voy a poner online de una, sino cuando termine de restaurar todas los backups que necesito, recién se va a poner online, ¿ya? Entonces, esa es una de las maneras, ¿no? El restricted with user sirve para que cuando, igual, de la misma manera que cuando su base de datos ya esté restaurada, yo la voy a cerrar a solo los usuarios administrativos. ¿Por qué? Porque quién sabe han atacado su base de datos y por eso han tenido que realizar un backup de emergencia, ¿no? Entonces voy a revisar mis logs de auditoría, ¿no? Entonces no voy a querer, obviamente, que todo el mundo entre a ver mi información, ¿no? Entonces, esas son algunas de las opciones que pueden utilizar para poder restaurar su base de datos. Una vez que tienen eso, también pueden correr este de aquí, que es bastante útil en el caso de que no estén seguros si se va a restaurar bien o no. Lo que hace es verificar la media, digamos, lo que está dentro del backup para ver si no hay nada por ahí. Y una vez que tiene eso, lo restaura. Y una vez que lo restaura, ya lo tienen vivo acá, ¿no? Y acá deberían ver toda la información que tenían en el último backup que han tomado. Preguntas. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? No existe ninguna pregunta. O bueno, van a empezar a verlo con lo de su ejercicio, supongo. Ok. Entonces, seguimos. Entonces, ya sabemos sacar en general lo que es un backup o una base de datos. Y vamos a empezar a ver un poquito dentro de lo que son las bases de datos como tal. Entonces, dentro de una base de datos, yo tengo lo que son las tablas que componen una base de datos. Una tabla es básicamente la extracción de lo que tiene sentido para el usuario que guarde información. Por ejemplo, en el caso de uso de una universidad, donde tienen un diplomado o varios diplomados, y en varios diplomados están inscritos varios alumnos, donde dan varios trainers las clases, pues pueden ustedes diagramar. Generalmente las tablas son aquellos sujetos que se extraen de la lista de requerimientos de su cliente, ¿no? Hagan de cuenta que yo soy su cliente, yo les digo, bueno, soy de la Universidad Nelson Mandela, yo tengo una lista de diplomados que yo los llevo a cabo cada cierto tiempo. Esta lista de diplomados tienen un trainer encargado por cada materia, tienen un set de materias y cada materia tiene un trainer encargado, y en cada curso se pueden inscribir 1 o 10 alumnos o X alumnos, ¿no? Entonces, en base de eso, yo voy subrayando, yo como administrador de base de datos voy subrayando qué sujetos me ha dicho. Un sujeto, vamos a retomar un poquito a lo que es lenguaje, ¿no? Es aquella persona que hace una acción, aquella cosa que habla la oración o que hace una acción. Entonces, esos van a ser mis tentativas tablas, y yo voy subrayando, ¿no? Voy a ir subrayando y voy a decir, bueno, ok, universidad, materia, estudiantes, trainers, no sé,
todas las cosas que me va diciendo el cliente que quiere ver o que quiere tener información de, ¿no? Entonces, básicamente esa es una base de datos. Va a ser una colección de tablas que van a almacenar la información. Y esta información en las tablas tienen dos duplas. Uno lo que son las columnas y otro lo que son las filas. En las columnas yo voy a almacenar los atributos justamente de estas tablas y en las filas la información que yo tengo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la base de datos que nosotros vamos a utilizar, y les voy a mostrar el diagrama en un cachito, va a ser la TSQL 2012. Esta base de datos, y creo que básicamente está aquí, sí. Esta base de datos lo que hace es simular ser una empresa de compra y venta común y corriente, como un supermercado más o menos. Y lo que hace es decir, ok, yo tengo mi supermercado o mi tienda o cualquier cosa que tenga esa interacción, y lo que tengo son mis clientes, ¿no? Un cliente viene y realiza una orden a través de un empleado. El empleado lo atiende al cliente, ¿no? Y lo que hace es realizar una orden. En la orden yo voy a detallar qué es lo que quiero comprar, ¿no? Que va a ser productos. Los productos van a estar divididos en categorías y pueden ser entregados por supplier, es proveedor, ¿ya? Van a tener proveedores y puedo entregar mis órdenes y también puedo hacerlas delivery, ¿no? Puedo hacerlas entrega a través de delivery, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la base de datos que vamos a utilizar. Es súper chiquita, reentendible en cuanto a la relación que tienen, y tenemos que tener en cuenta que las tablas suelen tener una relación. No es necesario, no es totalmente necesario que tengan una relación. Pueden existir tablas sueltitas, pero sí es muy recomendable, en especial lo que es la parte de normalización, ¿ya? Porque mientras las tablas se desarrollan, se relacionan, va a existir un camino con el cual yo puedo acceder a cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, de órdenes puedo saltar a órdenes de detalle y puedo saltar a productos o ir por cualquiera de los caminitos, ¿no? Entonces, estos son los tipos de relaciones que pueden existir en las tablas. Las relaciones pueden ser de uno a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos, ¿ya? Y estas llavecitas significan que cada tabla va a tener un identificador propio. Es como nosotros con nuestro carnet de identidad. Es algo propio de la tabla que lo identifica, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Cómo se ve esto en lo que es SQL? Pues básicamente yo puedo ver aquí la tabla y puedo ver sus columnas, ¿no? Y puedo revisar también, obviamente esto lo define el usuario, el DBA, ¿no? El creador de la base de datos lo define. ¿Cuál va a ser el identificador, la llave primaria que va a tener esta tabla, ¿no? Y cuáles son sus atributos. ¿Cómo puedo saber si yo no tengo ese dibujito que les he mostrado antes? ¿Cómo puedo saber cómo se relacionan mis tablas? Acá expando diagram, new database diagram, y lo que me va a hacer es mostrar todas las tablas que aparecen en esta base de datos, y puedo seleccionar todas o más o menos unas cuantas tablas, ¿no? En este caso vamos a seleccionar todas, vamos a agregarlas, y de esta manera yo puedo ver cómo se van a ir dibujando en este Word de trabajo las tablas que tienen esta base de datos, ¿ya? Entonces, una vez que tengo esto, voy a ir achicándolos. Es lo que les decía, hay tablas que no necesariamente están vinculadas una con las otras, ¿no? Pero estas son las tablas que yo les había mostrado hace rato, ¿sí? Estas de acá, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver sus relaciones, puedo ver quién es la llave principal de mi tabla, y puedo ver cómo se relaciona con las distintas tablas, ¿sí? Entonces, básicamente eso. ¿Preguntas? ¿Ok? Bueno, entonces no hay muchas preguntas. Vamos a entrar justamente a lo que es la parte de
los logins, y con esto vamos a terminar esta parte del avance y vamos a ver un poquito de su práctica. Si lo logro, lo voy a hacer en 10 minutitos esta parte y después empezamos a practicar, ¿ya? Los tipos de logins ya lo hemos visto, solo es recalcarlo. Tenemos dos tipos de logins: los Windows Authentication, que usan usuarios Windows, y los SQL Authentication, que usan usuarios SQL, ¿no? Entonces, en el caso de los usuarios Windows, son creados en Windows. Un usuario instalador, el usuario instalador que ha hecho la creación, bueno, ha instalado el SQL, tiene privilegios administrativos sobre la instancia. Se los agrega al SQL como, también se lo puede agregar como usuario simple o como un grupo de usuarios. No tienen contraseña y al momento de loguearse con estos usuarios se necesita abrir la aplicación con esto. Si un usuario deja de existir en Windows, también deja de existir en SQL, ¿sí? Eso por la parte de los usuarios Windows. Entonces, ¿cómo se ven los usuarios Windows acá? Si yo me voy a la carpetita de Security, en Security yo voy a expandir y voy a... Ojo, este tema de los usuarios es a nivel de instancia. Hay usuarios a nivel de base de datos. No lo vamos a ver porque me interesa que sepan esto, que es más genérico y más relevante para que revisen, a que sepan lo de la base de datos. Si ustedes saben esto, van a inferir lo que pasa en su base de datos. Pero si ustedes no saben esto, va a ser muy difícil que ustedes infieran lo que pasa en la base de datos, ¿ya? Entonces, los logins a nivel de instancia, ¿ya? Entonces se van a la parte de Security, Logins, y aquí van a ver ustedes absolutamente todos los usuarios. Y voy a eliminar estos dositos para que lo vayamos haciendo conmigo. Esta no. Todos los usuarios que están ahorita con accesos a SQL, ¿ya? Aquí tienen los usuarios que se han creado al momento de instalar los de servicio. ¿Ven? Les había dicho que SQL crean usuarios de servicios para correr sus servicios de SQL, pues aquí se muestran también, ¿ya? Y aquí está mi usuario instalador, y en este caso tenía Mixed Mode y está mi usuario SA habilitado. Este lo creé, pero lo voy a borrar para que no cause confusión. Más o menos ustedes deberían tener esto en su instancia que tiene Mixed Mode, ¿ya? En la instancia que tiene Windows Only deberían ver casi lo mismo, pero con el usuario de SQL deshabilitado. Debería estar así, ¿no? Con una flechita abajo. ¿Por qué? Porque obviamente no quieren el usuario, no quieren el usuario, perdón, es que estaba logueada con el usuario SA. ¿Ves? Ese tipo de errores suelen pasar. Como lo he deshabilitado, me dice que no puedo hacer nada, ¿no? Entonces desde aquí sí voy a poderlo habilitar. Okay. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo yo agrego a un usuario Windows una vez que ya tengo instalado SQL. Clic derecho, New Login, y aquí me va a aparecer mi consolita, ¿no? Y acá yo puedo ver la parte de Windows Authentication. Windows Authentication me dice que yo puedo agregar un usuario Windows. Lo primero que tengo que hacer es buscar ese usuario Windows, porque en SQL no existen, digamos, ¿no? Entonces tengo que buscar en lo que es mi máquina como tal. Y en mi máquina yo voy a encontrar mis usuarios Windows. Y en mi caso, como les digo, estoy con Windows 7, así que apliquen acorde como ustedes tengan sus máquinas. Yo sé que en mi máquina tengo los distintos usuarios, ¿no? Entonces voy a agregar uno de estos que está como usuario de Windows, ¿no? En este caso voy a añadir mi usuario tester, ok, y ya está, ¿no? Ahorita lo puedo dar ok, o puedo configurar un poquito las cosas que tiene acá. Acá lo único, digamos, relevante es que puedas definir una base de datos por defecto que no sea la master, porque cada vez que abren les va a abrir con la master ahí disponible. Pero si no quieren, pueden ponerle otra. Acá, los server roles. Los server roles se refieren a la seguridad, a los privilegios que yo voy a tener a nivel de instancia. En cuanto a server roles, yo tengo estos roles.
donde tengo el sysadmin, que es el que tiene los privilegios administrativos más grandes, o sea, absolutamente puede hacer todo a nivel de instancia, el server admin, el security admin, el process admin, el setup admin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá les dejo una tablita donde explica cada uno de los roles. No necesito que sepan de memoria, pero sí el rato que ustedes quieren aplicar ciertos privilegios, es bueno saber qué privilegio a nivel de instancia ustedes deberían aplicar. Y para eso les dejo este grafiquito que es súper útil. Por ejemplo, si yo quiero que mi usuario sepa modificar las bases de datos de todas las instancias, pueda crear bases de datos en todas mis instancias, dentro de mi instancia, voy a definir un DB Creator, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puedo alterar cualquier base de datos y puedo crear cualquier base de datos. Ahora, si yo quiero que altere conexiones, pues le voy a decir que sea un process admin, ¿no ve? Si voy a decir que altere recursos, puedo escoger entre disadmin o server admin, ¿no ve? Entonces, dependiendo de lo que quiero hacer, voy a poder escoger un rol u otro, ¿ya? Por lo general, los roles administrativos no son los mejores roles para testear. Si aquí hay personas que están interesadas en ser ingenieros de calidad, casi nunca al momento de testear, en especial instaladores, lo cual ya no se hace mucho tiempo, pero por si acaso se los menciono, se ponen usuarios administrativos. ¿Por qué? Porque casi todo funciona bonito, ¿ya? Entonces nunca encontramos bugs en la aplicación. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente definir otro tipo de roles para que sea un usuario que refleje la realidad. Si yo tengo mi empresa, no les voy a decir a toditos los empleados que sean administradores, ¿no? Entonces les voy a dar ciertos privilegios a ciertos empleados de ciertas áreas. Entonces puedo definir ciertos roles acá. User mappings. En los user mappings es parecido, pero estos van a nivel de la base de datos, ¿ya? Yo puedo escoger una base de datos específica y decirle, ok, base de datos específica, lo que voy a hacer es que puedas leer, pero no escribir, ¿sí? Solo me interesa que tenga acceso de lectura, pero no escritura, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta acá, estoy definiendo una base de datos específica. Puedo escoger otra base de datos y escoger otros roles aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, ok, tú escribes y lees. En esta base de datos, bueno, tú vas a hacer esto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que tenga eso, puedo... Ay, perdón, es que le he dicho que no haga esto acá. Tester. Ok. Ya dice que existe, deme un cachito, creo que no lo borró bien. Perdón, no sé qué rato le he puesto, ok, pero estamos definiendo los user mappings, ¿no? Entonces acá ya le dije esto, ya le dije esto, creo que ya le puse ok y lo volví a abrir. Y entonces, si se dan cuenta, ya he definido con lo que yo quería que defina, ¿sí? Entonces el usuario ya está creado aquí y ya lo puedo ver acá. Ahora, ¿cómo hago para loguearme? Tendría que desloguearme de mi Windows y entrar con mi usuario tester, abrir el Management Studio con mi usuario tester y ahí empezar a trabajar. Y yo ya voy a saber que en vez de Seila estoy conectada con tester, ¿no? Y ahí puedo probar el acceso realmente que tiene este usuario tester. Pero vamos a hacer otro caminito, que es abrir la aplicación con un diferente usuario. En vez de desloguearme de todo, pues voy a abrir solamente la aplicación con un distinto usuario. Y voy a abrir el Management Studio, que lo que va a hacer es justamente simular que estoy deslogueándome a la máquina y logueándome a la máquina con otro usuario y abriendo el Management Studio. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que realmente está funcionando con ese usuario? Pues de esta manera, ¿no? Al momento que me loguea, yo voy a ver acá que está con acá el nombre de tester, ¿no ven? Como read only. Y me logueo y pues ya tengo los privilegios para loguearme a mi instancia y estoy como tester, ¿sí?
De esa manera yo agarro y agrego usuarios al SQL de Windows. Preguntas. Okay. Para usuarios de SQL es casi lo mismo, pero bueno, en realidad es distinto, pero esta parte aquí es lo mismo. Acá me olvidé explicarles, bueno, les explico ahorita, ¿no? Para usuarios de SQL yo necesito acá poner SQL Authentication, y acá sí me voy a crear usuarios SQL, porque como les había dicho, los usuarios SQL solo viven en el SQL y son parte del SQL. Tienen un password y puedo definir distintas políticas para este password. Por ejemplo, test UNM. Voy a agarrar aquí. Voy a definir un password. En este caso estoy definiendo un password complejo porque yo tengo aquí este Enforce Password Policy, ¿sí? Si yo agarro y lo destiquearía esto, puedo poner 1, 2, 3. Ya, pero lo voy a tener habilitado porque quiero que vean este de acá. Voy a forzar a que mi password expire cada cierto tiempo. Entonces, cada cierto tiempo SQL les va a pedir que cambie el password que tiene este usuario. Y la primera vez voy a obligar a que me cambien de login. ¿Por qué? Porque a veces el usuario, el administrador de base de datos, crea usuarios para sus distintos empleados. Entonces, al momento de crearles el usuario, les define un password genérico. Y obviamente quiere que cuando se conecten cambien ese password genérico, ¿no? Que algún rato les ha debido pasar a ustedes para cualquier aplicación que hacen lo mismo. Entonces, una vez que cambian, pues ya van a poder conectarse correctamente. El resto de las cosas es exactamente lo mismo para lo que es el usuario SQL. Puedo definir exactamente las mismas cosas. Y la parte de status, aquí le puedo decir que tenga que esté permitido su acceso o que esté denegado su acceso, o que el login esté habilitado o que esté deshabilitado. ¿Cuándo puedo poner esto? Que cuando yo no quiero deshabilitar, pero yo le quiero decir a mi usuario que no acceda a nada, ¿no? Entonces deniego todo. O cuando le digo que acceda a todo, ¿no? Que tenga los accesos acorde a los permisos, obviamente, que se ha puesto. Y login deshabilitado, por ejemplo, voy a deshabilitar a todos los usuarios que sé que en estas vacaciones de fin de año van a estar fuera de la oficina. Entonces no van a entrar a trabajar y los voy a deshabilitar hasta que vuelvan de vacaciones. ¿Por qué? Porque así tengo la parte segura, que nadie va a estar accediendo a mi base de datos cuando sé que no están trabajando, ¿ya? Entonces es una manera de deshabilitar sin necesidad de borrar. Una vez que tengo eso, ya voy a tener mi usuario SQL creado. ¿Cómo me conecto? Pues simplemente elijo SQL y pues elijo el usuario, pongo mi contraseña. Como ven, me ha pedido que cambie mi contraseña y pues le voy a poner otra cosita. ¿Sí? Y ya estoy logueada con mi nuevo usuario SQL. Preguntas. Perdón, acá también les había dejado lo que es los roles a nivel de base de datos. Misma idea, les dejo un diagramita que les permite y les facilita ver qué permisos tiene cada rol, que es súper útil. Y eso sería por el avance de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Les estoy dejando en el material compartido lo que son los demos. Obviamente no es pero les estoy dejando lo que es el demo de creación de un usuario SQL, el demo de creación de un usuario Windows, ¿sí? Cómo se crea o cómo lo crean. Y bueno, adicionalmente ahorita vamos a revisar lo que es su práctica para explicarles de qué se trata, y estos 15 minutitos que nos resta vamos a empezarla a hacer. Y vamos a empezar con la pregunta 2, porque la pregunta 1 tranquilamente la pueden hacer ustedes tranquilos en su casa. La pregunta 1 es básicamente, yo les voy a mostrar lo que son los scripts que quiero que lo ejecuten. Un script, y ya vamos a empezar a ver lo que va a ser nuestro avance de la siguiente clase.
van a ser consultas que van a hacer exactamente lo que hemos hecho por UI, pero ahora por código. ¿Cómo necesito correr un script? Los scripts son .sql, que prácticamente los pueden abrir en su máquina, llamándole a la interfaz, van y ponen file, open y buscan el script, ¿ya? Pero si no, también pueden agarrar, voy a cerrar esto, y se localizan sobre la instancia que quieren trabajar y le ponen new query. Esto es importante porque si ustedes ven aquí y hacen hover sobre su pestañita, ustedes van a ver exactamente la instancia en la que están. ¿Qué pasa? A veces abren 10.000 instancias acá y tratan de hacer, agarran y no se dan cuenta dónde están aquí localizados y hacen, le ponen, qué sé yo, new query, ¿no? Entonces, están esperando que sus acciones pasen en esta instancia cuando han abierto su hoja de trabajo para otra instancia, ¿no? Entonces me dicen no pasa, no se ejecuta, no se crea, bla, 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 cuando todo se ha creado en otro, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. No les digo que no abran más, pueden abrir las que quieran, pero cerciórense que están corriendo sobre la instancia que quieren, ¿ya? En este caso yo quiero correr sobre esta. Pueden agarrar control A, control C, control V, ¿sí? Y pegar todo su script. El script se divide en comandos que van a hacer una acción definida. Ya, por ejemplo, acá yo estoy queriendo crear una base de datos que se llama SingleDB, ¿ya? Y la puedo crear así simplecito con este comando, ¿ya? O puedo tener una opción un poquito más avanzada y crear una base de datos 6 que diga dónde y cómo se van a llamar mis files. Aquí, por si acaso, ustedes necesitan cambiar esto, ¿ya? Porque lo he puesto como yo lo he ejecutado. Pero ustedes más que seguro, ustedes no tienen este padcito y les va a salir error. Entonces, por favor, cambien esto al pad que ustedes tienen definido en su máquina, ¿no ve? O a un pad que ustedes se creen, ¿no? Pueden crearse un padcito y ponerlo acá entre comillas, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los scripts, que ustedes vean todo lo que hemos visto en UI a través de todo lo que es en consultas. Cosas básicas de un script se terminan con punto y coma y lo vamos a ver con tranquilidad la siguiente clase. Entonces, ustedes ponen el use para poder utilizar la base de datos que dice aquí arriba, el go para poder ir a la siguiente, create database single. Vamos a hacer esto. Seleccionando solo la parte que quieren correr, solo ejecutan esa cosa. Si ustedes no seleccionan, se va a ejecutar absolutamente todo, ¿no? Entonces, si ustedes ejecutan solo eso, ya existe, ya la debí crear. Así ya está aquí, ¿ya? Pero si yo agarro y remuevo eso, obviamente me va a decir ahora que sí puedo ejecutarla, ¿no? Entonces me va a decir que ya está y yo agarro, reviso y ya está el SingleDB, ¿ya? Esto es como hacer, esto de acá es como hacer clic derecho, New Database, SingleDB, ok. Eso es como hacer esto. Esto es como hacer clic derecho, New Database, bla, 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 bla. Aquí le ponen sus nombres, sus cosas, le cambian su path, ok. Eso es como hacer esto, ¿no? Los comandos varían. Y así tienen ustedes varios scripts acá. Cómo crear una tabla, cómo revisar el estatus de una base de datos, cómo borrar datos, cómo insertar datos, cómo revisar queries para las bases de datos. Les había dicho, las bases de datos de sistema tienen información relevante de información administrativa. Entonces les dejo algunas cositas que pueden revisarlas, que son bastante útiles. Y por último les dejo el script de la base de datos que vamos a utilizar. Ustedes necesitan agarrar, copiar, pegar, ejecutar, nada más, y debería aparecerles una base de datos parecida a la que yo tengo acá. Ok, eso lo pueden hacer tranquilamente ustedes. Una vez que lo hagan, lo único que quiero es que me comenten, voy a subir también la tarea, que me comenten para esta primera parte si es que han tenido alguna duda, algún problema o algo. Si todo bien, pues me ponen todo ok con la primera pregunta, nada más, ¿ya? Pero si tienen algún problema o les entra curiosidad la información que les saca alguno de los scripts y quieren saber más al respecto que no lo hayan podido inferir ustedes mismos, me hacen saber, ¿ya?
La pregunta que quiero que veamos, es la pregunta 2. Ahorita quiero que por favor trabajemos en estos 10 minutitos que nos quedan en hacer esta base de datos. Quiero que ustedes me estructuren esta base de datos, creen su base de datos que se llama curso DB1, crear los files en distintos paths que no sean por las de defecto, es decir, en otros lugares, ¿ya? Y esta base de datos tiene que contener 3 tablas que satisfagan la necesidad del cliente. El cliente es una empresa telefónica que necesita almacenar a sus usuarios. Los usuarios pueden ser de 2 tipos, pueden tener 2 tipos de teléfonos, uno fijo y un celular. Ambos teléfonos necesitamos saber el número, en dónde se lo habilitó, es decir, la ciudad, y el método de pago que tiene asociado, ya sea prepago o pospago. En el caso del fijo, pues va a ser el prepago normal que tenemos, ¿no? En realidad el pospago que tenemos, no, prepago tenemos, ¿verdad? Ok, eso, ¿no? Y obviamente va a haber usuarios que no van a tener uno u otro, ¿no? Tal vez hay usuarios que solo tienen fijo, tal vez hay usuarios que solo tienen celular, ¿no? Entonces tiene que contemplar eso. Diagrama el caso de uso. Pueden diagramarlo en papel. No necesito que me utilicen un tool. Diagraman en el papel y le sacan una fotito, y una vez que le sacan una fotito, eso lo suben a su tarea. Pero sí quiero ver su análisis en papel, ¿ya? Quiero ver cómo definen sus tablitas, cómo definen las relaciones entre sus tablas, y quiero que eso me lo suba, ¿ya? Una vez que tengan eso, pueden agregar atributos a su base de datos, ¿no? Por ejemplo, a su usuario va a tener un nombre de usuario, una dirección, etcétera, etcétera, ¿no? El teléfono pues tendrá un código de teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes se le imaginen puede tener como atributos. Y pueden llenar con un par de datos. No necesito que me llenen con 100 datos, que tengan 3 datitos por la tabla, está perfecto. Una vez que tengan eso, quiero que le saquen un full backup, ¿ya? Y vayan a realizar cualquier cambio sobre su base de datos. Agréguenle un usuario, créenle una tabla, quítenle datos, agréguenle datos, el cambio que ustedes quieran sobre la base de datos. Una vez que hagan un cambio, realicen otro backup, cualquier backup que ustedes crean que es conveniente. Por ejemplo, yo voy a decir, ok, le he sacado mi primer full backup y después le he sacado un differential backup, porque creo que un differential backup me va a agarrar la información simplemente que estaba de cambio que ha habido entre un tiempo y otro, ¿no? O yo he decidido sacarle un log backup, ¿por qué? Porque en este tiempo he creado un script que me ha insertado 100 datos, entonces ha habido bastante cosa, bastante término de inserción ahí, entonces prefiero sacar un log backup, ¿no? Entonces el backup que ustedes crean relacionados, o ustedes pueden decir, bueno, le saco un full backup porque es una telefónica y la telefónica tiene bastante inferencia de datos, entonces yo creo que si la telefónica pierde sus datos, pues es crítico, ¿no? Entonces denme la razón para la cual ustedes elijan el segundo backup, ¿ya? Una vez que sacan su backup en su otra instancia en la que no están utilizando de primera, realizan el restore de este backup para que así simulemos que estamos en 2 máquinas distintas, ¿ya? Realizamos el restore de este backup y quiero que me verifiquen realmente los cambios que han hecho. Si ese último restore ha almacenado todos los cambios que han hecho en la parte de sacar el segundo backup, ¿ya? Y por último, quiero que me creen al menos 2 usuarios, uno Windows y uno SQL. Si pueden hacer más para practicar los distintos server roles que hay, mucho mejor, pero si no, mínimamente un Windows y un SQL, y le dan distintas características. Jueguense con las características que tienen Windows y SQL y me sacan un screenshot igual de lo que han de su instancia logueada con el usuario que se han creado, ¿ya? Y esto sería su tarea básicamente. Entonces 10 minutitos para poderlo estructurar, su base de datos, por favor. Voy a pedir al azar en unos 5 minutitos que me muestre al menos unas 3 personas cómo están estructurando su base de datos, ¿ya?
¿Lo pone nuevamente el enunciado? Ah, ya, claro. Ya lo puedes ver. Gracias. De nada. Ok, chicos, en papel, todo en papel, háganlo para que les sea más fácil ustedes también escribir y hacer todo. Y así lo pueden tener para mostrarlo, ¿no? O explicarlo al menos cómo lo están estructurando. Mañana lo que vamos a hacer, chicos, es nos vamos a dar unos 15 minutitos para revisar al azar 3 de sus tareas, ya, en especial el punto 2 y 3 me interesa bastante revisarlo, para ver si es que han tenido problemas o no. Lo que vamos a hacer es justamente eso, y para incentivarlos a que se conecten temprano. Las personas que lleguen tarde van a ser los 3 primeros postulantes, ya. Entonces, hablando de asistencia, les voy a ir pasando por favor el código de la encuesta mientras están trabajando, y por favor no se olviden mandar su capturita de pantalla. Cristian Alba, Lía Segada, ok, chicos, hablando del tema de su asistencia, pues voy a ir llamando a las personas que no les he llamado a un principio. Lía Segada, Cristian Alba, bueno, ¿qué más tenía? Lisel López, tampoco me acuerdo de haberla visto conectada. Lisel, ¿dónde estás? Bueno, te veo conectada, pero no me respondes. Ok. Lorelei, sí, te has conectado. Carmen Camacho. Carmen. No estás. Y Miriam, casi te has conectado. Ok. A ver. Justo la persona que no me ha respondido. Lisette, ¿puedes compartir lo que has estado trabajando, por favor? Lisette. Lisette a la 1, Lisette a las 2, Lisette a las 3. Ok. Lorelei, ¿puedes compartirnos un poquito lo que has estado trabajando?
Lorelei. Sí, Ok, ¿puedes compartirnos lo que se está trabajando? ya le voy a mandar, bueno, estoy haciendo mi cuaderno, ¿está bien? Sí, sí, no hay ¿Y me problema. deja? Ok, si nos puedes explicar, por favor, más o menos cómo los está estructurando. Creo que estás muteada, Lorelei. Si nos puedes explicar cómo lo has estado estructurando, por favor. ¿Sigues muteada? Estás muteada. Perdón, Ah, tuve otros problemas. ya, perfecto. Ya, lo que estoy haciendo son 3 tablas, Ujú. una que va a ser usuario, teléfono y una que va a ser una relación de unos a muchos, Ya, de uno a muchos. Ya, se van a conectar. Estoy pensando que podría ser por un código de usuario para poder tener relación con el del teléfono. Bueno, la tabla del usuario en el del teléfono vamos a tener, se va a conectar por el código de usuario y en este del teléfono vamos a tener los atributos que va a ser lo que nos pidió, el número del teléfono, la ciudad y de qué tipo de pago se hace, si es pre o postpago. ya, perfecto. Hasta ahí tengo. Ya, súper. Gracias, Lorelei. Ok, chicos. Creo que ya no nos da tiempo para revisar más. Cualquier consulta, porfa, que tengan, que quieren mitigar conmigo por alguna duda de su tarea, me hacen saber, por favor. Ya saben, me pueden escribir o pueden mandarme un correíto, no hay ningún problema. Yo voy a revisarlo. Y eso sería. Entonces el día de mañana ya vamos a empezar un poquito a ver la parte de querying. Y como les digo, la primera parte de la clase vamos a adentrarnos a trabajar un poquito lo que ha sido esta tarea para que todo esté bien este, grabado, de que todo está aprendido, ¿ya? Y voy a pedir participación, así que por favor vénganse con todas las pilas para participar. Y creo que esto sería, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar la clase. ¿La tarea está en el Classroom o lo va a Sí, subir a la cabeza del Drive? sí, está en el Drive, pero lo voy a subir al Classroom como tarea también. Ya les voy a especificar justamente qué es lo que quiero que me pongan en cada uno de los puntos para que esté claro. Sé que lo he dicho hace ratito, pero la memoria es frágil, así que se los voy a poner, ¿ya? Para que también lo puedan subir. Muchas gracias, hasta luego. Ok, gracias chicos. Porfa, no se olviden la encuestita, porfa, y manden sus screens. Gracias. Buenas noches. Ok, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta Gracias. mañana. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.